¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos. Y bueno, ahora tenemos nuestro segundo video con respecto a este tema de lo que es la ley en el antiguo pacto. Así que vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la ley. Ya el que sigue sería la ley en el nuevo pacto. Entonces, pues ahí vamos a empezar a ver si hay ley en el nuevo pacto, si no hay ley en el nuevo pacto, si es una ley diferente, si es la misma, y bueno, todos estos temas que hoy día pues están como que en mucho conflicto, ¿no? Pero ya los estaremos viendo poco a poco, así que por ahora vamos a terminar de ver este tema de lo que es la ley en el antiguo pacto. Recordemos que lo estamos viendo de una manera por ahora muy general, lo estamos viendo de una manera panorámica. Es un tema muy extenso, pero que no sé cuántos videos me vaya a llevar a hablar de todo lo que es la ley, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, pero sí quiero dejarlo bien explicado y ya los videos van a quedar aquí, por decirlo así, para más adelante quien guste verlos con calma. Así que bueno, continuemos con nuestro tema de lo que es la ley en el antiguo pacto por ahora. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes es que recordemos este hecho que me parece muy importante y que quiero que quede bien asentado en los videos que quiero compartir al respecto de este tema. Y es que el pacto fue hecho con el pueblo de Israel, por lo tanto la ley fue dada también para el pueblo de Israel, ya que el pacto consistía en guardar los mandamientos que Dios les iba a dar. Así que una vez que ellos aceptaron el pacto, se les da la ley. Y esto podemos recordarlo en Éxodo 19:15, donde leemos de la siguiente manera: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis o que dirás a los hijos de Israel. Así que tenemos que el Señor les habla y les dice que tienen que dar oído a su voz. Y al mismo tiempo después dice, y guardar mi pacto. Entonces este pacto el Señor lo hizo con el pueblo de Israel, no lo hizo con nadie más. La ley fue dada al pueblo de Israel, no fue dada la ley a nadie más, porque el pacto consistía en guardarlo. El pacto consistía en dar oído a su voz. ¿Y en qué sentido ellos podrían dar oído a su voz? ¿Y en qué manera ellos podrían guardar el pacto? Era a través de guardar y poner por obra los mandamientos que el Señor les daría en la ley. Así que este pacto no fue hecho con Egipto, este pacto no fue hecho con las naciones que estaban en Canaán en ese momento, todavía los fereceos, los jebuseos, los gergeseos. Aún ni siquiera esta ley ni este pacto fue hecho con Edom, siendo también ellos descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Entonces el pacto no fue para los descendientes de Esaú, sino que el pacto fue dado a los descendientes de Jacob, al pueblo de Israel. Así que es lo que quiero compartir con ustedes, que quede bien asentado. Y esto también podemos verlo en el Salmo 147, versos 19 y 20. Salmo 147, versos 19 y 20, los dos últimos. Ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Bueno, dice que él ha manifestado, ha dado a conocer sus palabras a Jacob, y sus estatutos y sus juicios a Israel. En este caso, Israel y Jacob son la misma persona. Jacob es Israel e Israel es Jacob. Y a quien Dios ha dado a manifestar sus palabras es al pueblo de Israel. Y dice que Él no lo ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Así es que por eso quiero que quede bien asentado esto, que el pacto y la ley
que estaba dentro del pacto fue dada al pueblo de Israel. Así que bueno, una vez que tenemos claro este punto, vamos a continuar. Ya el pacto fue establecido, Dios les dio el pacto, Dios les dio su ley. Ahora, ¿qué le corresponde al pueblo cuando ellos dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que el Señor nos hable, vamos a hacer todo conforme a sus palabras? ¿Qué es lo que le corresponde al pueblo ya una vez el pacto hecho, ya una vez el pacto donde las dos partes estuvieron de acuerdo? Entonces, en este sentido, al pueblo lo que le toca es obedecerlo, es obedecer al pacto, es obedecer a Dios, es obedecer a su ley. Por el otro lado, como el pacto son dos partes, que es el pueblo de Israel y es Dios, en el lado de Dios o en la parte que le corresponde a Dios, ¿qué es lo que le correspondía al Señor de acuerdo a este pacto que se hizo con el pueblo de Israel? Bueno, lo que a Dios le correspondería sería cumplir lo que les había prometido. En otras palabras, cumplir sus promesas. Así que así estaba establecido el pacto. El Señor les da la ley, el pueblo de Israel le corresponde obedecerlo y el Señor, en respuesta a esa obediencia, cumplir las promesas que les había dado. Así que así pasó toda la trayectoria del desierto hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Y dentro de toda esta historia pasan muchas cosas y muchos acontecimientos, y entre batallas y el establecimiento de las tribus en la tierra, el pueblo tenía que empezar a guardar la ley. Así que en este sentido es la forma en que tenía que cumplirse, es la manera en que tenía que llevarse a cabo, cada uno cumpliendo la parte que le correspondía. Estamos hablando ahorita de cuando el Señor les da la ley, ya la historia nos va a ir diciendo qué pasó más adelante, pero por ahora estamos hablando este tema de una manera muy general, muy panorámica, sin entrar todavía en tanto detalle. Por otro lado, recordemos también que esta ley era muy estricta. Esta ley como que no daba margen para un error. ¿Por qué? Porque la misma palabra decía que el que haga estas cosas vivirá por ellas. En contraparte o en otro sentido, ¿qué pasaría si la persona no hace esas cosas? Cuando la persona se comprometió a decir que sí la iba a hacer. Bueno, la misma Biblia dice que cualquiera que quebrante la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas moriría irremisiblemente. Entonces, en ese sentido, esa ley, ese pacto que el pueblo de Israel aceptó de parte de Dios, era un pacto muy riguroso, muy estricto, y que ellos tendrían que cumplir al pie de la letra en este sentido, porque el que haga estas cosas vivirá por ellas. Recordemos también que hay 2 listas, una de bendiciones y otra de maldiciones. Las bendiciones para el que obedece y las maldiciones para el que desobedece. Así que vemos también que estas cláusulas que el Señor les dio se tendrían que cumplir en el pueblo de Israel. Si obedecían, estaban las bendiciones. Si desobedecían, estaban las maldiciones. Así que recordemos también que dentro de este pacto y dentro de estos mandamientos, de estos preceptos, estatutos que se le dio al pueblo de Israel, ellos deberían de guardar un día de reposo. Ellos tendrían también que hacer sacrificios, tendrían que ofrecer ofrendas, tenían obligaciones civiles, tenían obligaciones morales, tenían que guardar las fiestas del Señor, las fiestas solemnes y un etcétera, 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 de tantos mandamientos y de tantas ordenanzas que el Señor le da al pueblo de Israel. Así que en realidad no era fácil, pero que al mismo tiempo fue una oferta muy tentativa
por las bendiciones y las promesas que Dios les ofreció también a ellos, y que cualquiera hubiésemos aceptado también ese pacto, hubiésemos aceptado también ese convenio con el Dios de los cielos. Así que para recordar un poquito lo que Dios les habla, lo que Dios les manda, veamos rápidamente lo que es el decálogo. Así que aquí nosotros leemos rápidamente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces Dios empieza a darles los mandamientos. Ahora, algo para resaltar, que fue algo que les comenté al principio, es que este pacto, es que este convenio, es que esta ley se le dio al pueblo de Israel. Dios se la dio al pueblo que sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ese pueblo que sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, fue nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Y entonces el Señor empieza a dictarles los mandamientos y dice aquí en el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que, una vez que nosotros vemos y recordamos estos mandamientos, realmente no son fáciles de cumplir. No eran fáciles de cumplir, pero es el pacto, es el convenio que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si ustedes obedecen esto que yo les mando, entonces ustedes serán un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Ustedes serán una nación de sacerdotes, me serán gente santa, yo seré su Dios. Bueno, una serie de promesas muy hermosas, muy gloriosas, que definitivamente era muy difícil decirle que no al Señor, cuando el mismo Dios de los cielos, el mismo Dios creador de todas las cosas, era el que estaba proponiendo ser el Dios, ser el guardador, el cuidador de ese pueblo. Así que de verdad no había cómo decirle que no al Señor. Ahora, más allá de que si obedecieron o no obedecieron, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, esa ley que se le dio como constitución para forma de vida, que al mismo tiempo era algo que los distinguía de los demás pueblos. Por eso yo les decía que esta ley, que este convenio, que este pacto no se hizo con ningún otro pueblo, se hizo con el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel lo distinguía el tener esa ley.
lo distinguía el tener ese Dios, lo distinguía el tener ese pacto con el Dios de los cielos. Eso lo hacía también diferente de los demás pueblos de la tierra. Por eso es que ese pacto y esa ley no se pudo dar a todos los pueblos, no se pudo dar a todos los gentiles, porque ese mismo pacto y esa misma ley hacían de Israel una nación diferente a todas. El Señor les habla en Deuteronomio 4:8 y dice: ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? No había otra nación, no había otro pueblo a quien se le hubiese dado, ni siquiera que tuviera los mismos mandamientos. Podrían tener quizá algunos similares, pero todo lo que conllevaba ese pacto, esa ley, solo la tenía el pueblo de Israel. El mismo Señor lo está diciendo, así que no hay por qué dudarlo. Por otra parte, el obedecer lo que se demandaba, el obedecer lo que ellos habían dicho, sí vamos a obedecer, el obedecer lo que Dios les había dado para que obedecieran, eso demostraba mucho de las personas, eso demostraba mucho del pueblo. Y vamos a poner aquí algunos calificativos de lo que se demostraba cuando uno obedecía la ley del Señor. Cuando uno obedecía la ley del Señor, uno podía decir que caminaba en la voluntad de Dios. Si uno obedecía, uno podía decir que uno estaba sirviendo a Dios al obedecer su palabra, al obedecer su voluntad, al obedecer sus mandamientos. También era honrar a Dios, dándole honra al Dios de los cielos, siendo obediente a lo que Dios me había mandado, a lo que Dios me había dado para que yo le obedeciera. Otra de las cosas es temer a Dios, el obedecer la ley, el obedecer ese mandamiento, el obedecer esos estatutos, era demostrarle ese temor a Dios de respeto, de que Él era el Dios de los cielos y que yo tenía que servirle, que yo tenía que obedecerle, porque también Él tenía muchas bendiciones para mí. Y por último, también era demostrar una dependencia de Dios. Yo obedezco y Dios me bendice. Yo obedezco y Dios me prospera. Yo obedezco y Dios me guarda. Yo obedezco, Dios me protege. Yo obedezco, Dios me libra de mis enemigos. Entonces era una completa dependencia también de saber que el Señor era el que peleaba por su pueblo. Así que también nosotros vemos que dentro de este pacto, dentro de esta ley, dentro de estos estatutos, dentro de estos decretos, dentro de todo lo que Dios les dio, también esta era una ley de prosperidad. Era que si ellos la cumplían, iban a ser, vamos a decirlo así, la nación más próspera. Dios se iba a encargar no solo de darles, sino de sobredarles todas las cosas que ellos tenían en abundancia. Así que vamos a ver las bendiciones que traía la obediencia a este pacto y a la ley. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Así que rápidamente vamos a ver esta lista de bendiciones que, como les digo, muy tentadoras para poder obedecer los mandamientos de Dios y ser bendecidos y ser prosperados por el Dios eterno, por el Dios creador, por el único Dios vivo. Así que aquí encontramos las bendiciones de Dios en Deuteronomio capítulo 28. Dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No es de que si las quieres o no, sino que te van a alcanzar si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar
y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado lo que él prometió, su promesa, como él te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en tus bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te lo había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bueno, esta es la lista de bendiciones que Dios le da al pueblo de Israel si obedecen su pacto, si obedecen su ley, si obedecen sus mandamientos. Solamente leerlos, hermanos, no sé, pero a mí hasta se me pone chinita la piel, porque es una palabra, son unas promesas, es algo realmente hermoso, es algo realmente glorioso. Todo lo que Dios tenía para su pueblo, si obedecía, o en cuanto obedecía su ley, obedecía su pacto. Entonces, realmente, hablando de la ley, es algo que solamente el Señor podía dar. Una ley como esa, unas promesas como esa y unas bendiciones como esas, solamente de parte de Dios. Ahora bien, si toda esta ley fue la constitución en cuanto a la forma de vida del pueblo dentro de todo lo que Dios les habló y les mandó, había cosas que Dios quería que ellos entendieran más allá de obedecer o no obedecer. Dios les estaba mostrando el plan del propósito de redención que Dios tenía trazado desde el principio. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de que Dios les dio los mandamientos, de que Dios les dio sus leyes, de que Dios les dio las fiestas, les dio el tabernáculo, les dio los sacrificios, las ofrendas, los inciensos, el reposo, más allá de todo esto, para que ellos lo obedecieran y lo cumplieran de la manera que Dios les había dicho que tenían que cumplirlo, dentro de todo eso, Dios les estaba revelando, les estaba enseñando, quería que ellos entendieran acerca de este plan y acerca de este propósito de redención que Dios tenía desde el principio. Aquí vamos a ver por lo menos dos ejemplos. Primeramente, dentro de la liberación de Egipto, la última plaga con la mortandad de los primogénitos, Dios les da instrucciones para que no se vieran afectados por esa mortandad, y que a la postre les fue instituida como una fiesta llamada Pesaj, que conocemos como la Pascua, donde se revelaba la muerte de un cordero, que llegó el tiempo en que se cumpliría en el sacrificio del Mesías, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo estaba dentro de esa celebración de Pesaj. Entonces, es algo que Dios les había dado, es algo que Dios les había entregado, que Dios les había constituido para que ellos celebraran, para que ellos pudiesen entender que un día eso tendría un cumplimiento en el Mesías prometido. Por otra parte, con todo lo que concierne al culto en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la sangre, en cuanto a las ofrendas,
en cuanto a los días de reposo, en cuanto a las fiestas, comidas y toda la liturgia que se practicaba, mostrándoles de qué manera ellos podían acercarse al Creador y cómo y de qué manera serían perdonados los pecados a través de un sacrificio, muriendo el inocente por el culpable. Entonces, es otra de las cosas que dentro de todo esto, Dios quería que ellos entendieran todas estas cosas. Dios se las estaba mostrando, Dios quería que ellos comprendieran que a través de todo esto estaba dentro un plan de redención. También dentro de todo lo que Dios les mostraba, a través de este pacto, sería que algún día llegaría un libertador, el Mesías prometido. Y por causa de lo que vivió el pueblo de Israel siendo presa de sus enemigos, siempre esperaron un libertador, esperaron un líder militar que los liberara de la opresión de sus enemigos, y por no entender lo que se les mostraba, tropezaron con la piedra de ángulo, el Mesías prometido, porque fue algo muy diferente lo que vino a lo que ellos esperaban, y no lo entendieron sino solamente el remanente. Déjenme darles un ejemplo aquí también práctico de estos puntos que les acabo de hablar y de mencionar. El plan de salvación, el plan de redención viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la Biblia nos enseña que este plan de redención no solamente viene desde el Génesis que nosotros conocemos o que se nos reveló, pero en el nuevo pacto nos dice que este plan de redención viene desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que nosotros entendemos y conocemos a través de las Escrituras es desde Adán y desde Eva. Y así nos vamos hasta el Apocalipsis. Viene Adán y Eva, viene la caída, entonces viene Noé, viene el diluvio. Ahí el Señor extermina en este sentido los seres vivientes, preservando a Noé, su familia y todos los animales que entraron al arca. Y bueno, continúa ese plan de redención, continúa ese plan de salvación. Cuando viene Abraham, viene Isaac y viene Jacob. Estos son los padres de los que nos habla la Escritura. Y de Jacob vienen los patriarcas, los 12 patriarcas, sus 12 hijos, que son conocidos como el pueblo de Israel, que son conocidos como los hijos de Israel, y ahí viene el pueblo. Más adelante viene toda la historia de lo que es el pueblo de Israel, que también vamos a estar viendo más adelante con detalle. Sabemos que esto es muchísimo para hablar, muchísimo para explicar, muchísimo para entender, pero lo estaremos viendo completamente todo en su momento. Así pasa toda la historia de Israel hasta que llega el tiempo en el cual Dios había determinado que vendría el Mesías prometido. Y una vez llegado nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces ahí se consuma, por decirlo así, ese plan de salvación donde solamente en Cristo, solamente en el Mesías, solamente a través del Mesías, a través de la fe en Él, se podía conseguir esa salvación, se podía conseguir ese perdón de pecado, se podía conseguir esa eternidad que los hijos de Israel no entendieron, y como les mencioné, solamente el remanente. Así que a los hijos de Israel, para poder entender esta salvación, a los hijos de Israel para entender todo esto que vendría con el Mesías, dentro de ese pacto, dentro de esa ley, dentro de ese convenio, Dios les da el tabernáculo, Dios les da los sacrificios, Dios les da las fiestas, el día de reposo, las ofrendas, el sacerdocio, por mencionar algunas cosas que cuando nosotros las vemos, cuando nosotros las estudiamos, cuando Dios nos hace entender que dentro de todo esto, del tabernáculo, de los sacrificios, de las fiestas, el día de reposo, las ofrendas, el sacerdocio, por decirles algunas cosas, dentro de todo eso Dios estaba revelando
la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Mesías prometido, por medio del tabernáculo, por medio de todo lo que se oficiaba en el tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas, los panes sagrados. Allá dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley. A un lado del arca del pacto estaban los rollos de la ley. Y bueno, todas estas cosas, los sacrificios, las fiestas, cada fiesta tenía que ver con el Mesías. Las ofrendas, el sacerdocio, el día de reposo. El día de reposo, aunque siempre se ha manejado de una manera aparte de lo que son las fiestas, el día de reposo también es una fiesta que se le dio al pueblo de Israel. Esto voy a hacer aquí un comentario rápidamente de que el día de reposo está en la lista de las fiestas que Dios le da al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 23 nosotros encontramos que dentro de la lista de las fiestas, el día de reposo es el primero que encabeza la lista de esas fiestas. Y todo esto yo lo enseño en el estudio que tengo ya del día de reposo, del Shabbat, del séptimo día. Entonces nosotros vemos ahí que el día de reposo es la primera fiesta que encabeza la lista de las fiestas del pueblo de Israel. Y así como las fiestas tenían un cumplimiento en el Mesías, el día de reposo también tenía un cumplimiento en el Mesías. Esto lo enseño en mi estudio del día de reposo para quienes gusten ir a verlo. Pero lo pongo aquí aparte porque siempre lo hemos visto, porque así lo aprendimos, porque así nos lo enseñaron a ver el día de reposo muy aparte de lo que son las fiestas solemnes. Así que bueno, más allá de todo esto, dentro de todas estas cosas, Dios le estaba enseñando y le estaba mostrando a los hijos de Israel la obra redentora del Mesías. Ese plan de redención que con la llegada del Mesías llegaba también la liberación del pecado. Con la llegada del Mesías llegaba también la liberación de la muerte eterna y también llegaría la salvación a las naciones. Cosas que el pueblo de Israel no entendieron porque ellos no esperaban una liberación del pecado. Ellos esperaban una liberación del imperio romano. Ellos no esperaban una liberación de la muerte eterna. Ellos esperaban una restauración física de su pueblo con un Mesías que gobernaría también en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y la salvación a los gentiles, la salvación a las naciones, que también el pueblo de Israel no entendió, aunque se les anunció de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, pero que ni los mismos profetas podían entender y comprender todavía de qué manera vendría la salvación para los gentiles. Que el apóstol Pablo nos habla en el nuevo pacto, que ese era un misterio que solamente se dio a conocer ya en el nuevo pacto. Así que bueno, esto es algo que quería compartir con ustedes, la ley en el antiguo pacto. Así que bueno, espero que más o menos se entienda lo que estamos compartiendo, que más o menos se entienda todo este tema del pacto con la ley que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y bueno, podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí porque todo eso ya requiere más explicación, requiere más indagación, requiere más tiempo. Entonces, ahorita lo estamos viendo de una manera muy general. Así que vamos a decirlo así que, ¿qué podemos concluir acerca de esta ley que Dios le da al pueblo de Israel? ¿Qué podemos concluir de este pacto que Dios hace con el pueblo de Israel? De estos mandamientos que el Señor le da al pueblo de Israel. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos visto al respecto de la ley en el antiguo pacto? Definitivamente lo que podemos concluir es lo que está escrito en la Biblia. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y también, como dice la Biblia, el que haga estas cosas vivirá por ellas.
Y faltan muchas cosas por hablar, como les digo, pero más adelante vamos a estar haciendo toda esta ya explicación detallada de lo que es la ley en el antiguo pacto. Así que como conclusión quiero comentarles e ilustrarles rápidamente todo este tema. Aquí lo vamos, por decir, a simplificar. Tenemos a Dios hablando con Abraham. Tenemos a Dios escogiendo a Abraham, haciendo un pacto con Abraham, dándole promesas a Abraham. Dentro de este pacto, dentro de lo que Dios habla con Abraham y le promete, le dice también que su descendencia sería esclava en Egipto, en una nación, y sería esclava por 400 años. Entonces aquí también tenemos el pacto que Dios hace con Abraham, tenemos el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, y 430 años después de que Dios habla con Abraham, de que Dios llama a Abraham, entonces llegan al Sinaí. Una vez que salen de la esclavitud, llegan al Sinaí 3 meses después de haber salido de Egipto. Y entonces es aquí donde Dios le entrega la ley al pueblo por medio de Moisés. Aquí tenemos una representación del monte Sinaí, del monte Horeb, donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel, donde Dios habla con Moisés, donde Dios le entrega la ley, donde Dios hace el pacto, donde Dios hace el convenio con el pueblo de Israel y les entrega la ley por medio de Moisés. Y una vez consumado todo este pacto, una vez consumado todo lo que pasó ahí en ese monte, el pueblo de Israel sigue su camino hacia la tierra prometida, sigue su camino hacia la tierra de Canaán. Y una vez llegando a la tierra de Canaán, empiezan a pelear, empiezan a conquistar, empiezan a establecerse. Y bueno, el pueblo de Israel, la responsabilidad que tenía era de guardar esa ley que había recibido de parte de Dios al haber hecho el convenio, al haber aceptado el pacto que Dios les ofreció. Así que bueno, pues les doy las gracias a todos. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo video ya va a ser la ley en el nuevo pacto. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla y nos enseña al respecto de todo este tema. No solamente del nuevo pacto, sino vamos a seguir hablando también de la ley en el antiguo pacto. Porque esto es solamente el principio. Esto solamente es el principio. Los que conocen un poquito el tema saben que esto es el principio y que es algo por muy encimita lo que hemos compartido en estos videos. Así que yo les doy las gracias a todos, que el Señor les bendiga y nos vemos en los siguientes videos, en los siguientes estudios, si el Señor así lo permite. Bendiciones a todos.